El día de hoy vamos a continuar con Hechos, capítulo 10, y son bastantes versículos del 1 al 48. Dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto siervo, de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, el que te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esta visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndole entrar, lo hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y presentándose y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mostrado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, y vosotros sabéis que los que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Son bastantes versículos, pero nos van guiando estos versículos sobre una historia de un suceso muy importante dentro del libro de los Hechos en cuanto al propósito o lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese entonces. Nosotros venimos escuchando y leyendo a través de los primeros capítulos del libro de los Hechos que la iglesia venía creciendo. La iglesia venía creciendo a pesar de la persecución, a pesar de tantas cosas que se querían oponer, de tantas cosas que sucedían. La iglesia seguía creciendo y Dios cada día iba añadiendo a aquellas personas que iban a ser salvas. Pero aún así, hasta este punto en la iglesia, hasta este punto del crecimiento que estaba teniendo, seguía siendo dentro de lo que ellos conocían, dentro de la iglesia, dentro de los mismos judíos, de los prosélitos, de la gente que los rodeaba. Pero en este punto en particular nos encontramos con Cornelio, un centurión eh, que era de una compañía romana que se le llamaba la italiana. Él realmente era un soldado romano de nacimiento, que tenía otra cultura, otra ideología, otra religión. Es más, no solamente eso, era parte de un pueblo que hasta ese momento oprimía a los judíos. Era el pueblo que los estaba gobernando. Les cobraban impuestos, les prohibían hacer ciertas cosas, los limitaban en cuanto a la autoridad que ellos podían tener. Aún así, aún siendo un hombre que tenía o pertenecía a este pueblo con otra cultura, con otra nacionalidad, aún cuando tenía cierta autoridad y cierto renombre, porque ser un centurión no era cualquier cosa, era una persona que estaba al frente de soldados romanos, era una persona que tenía autoridad. Sin embargo, aún teniendo esta posición de poder que él tenía, ¿qué es lo que nos dice iniciando nuestro texto en el versículo 2? Que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. De hecho, en el versículo 22 dice que era un varón justo, temeroso de Dios y que tenía buen testimonio con toda la nación de los judíos. Realmente Cornelio era una persona de admirar, pero no solamente porque era una persona piadosa y temerosa de Dios, sino porque en su contexto esto era prácticamente imposible que sucediera. Él no había crecido estudiando las escrituras. Él posiblemente no había tenido un maestro que hubiese estado ahí enseñándole. Él no le debía nada al pueblo judío. Sin embargo, él era un hombre
temeroso, era un hombre piadoso y que la gente reconocía el buen testimonio que él tenía. Ahora la pregunta es, esto, este testimonio o esta buena personalidad que él tenía, esta piedad, esta bondad que él tenía, ¿le servía de algo delante de Dios? No. La realidad es que esto no le servía de nada delante de Dios, porque sus obras, al igual que las nuestras, no sirven para nada en nuestro camino, por decirlo de alguna manera, a la salvación. Él aún que era un hombre piadoso, aún y aunque era un hombre de buen testimonio, todo esto no le sumaba en nada para ser salvo. Pero algo que sí encontramos a través de esto que estaba sucediendo, a través de la vida de Cornelio, es que Dios en su misericordia y por gracia solamente es que había venido preparando su corazón para este momento. Vemos la providencia de Dios obrando en el corazón de Cornelio, porque sin duda no era algo natural en un soldado romano. No era algo natural, inclusive en los mismos judíos, que un hombre fuera piadoso, que fuera bueno, que fuera temeroso de Dios. No era algo normal, no era algo ordinario. Pero Dios había estado, por providencia suya, preparando el corazón de Cornelio para este preciso momento, para lo que estaba por suceder, para abrir esta brecha que había entre dos pueblos. Las obras de Cornelio no eran algo que le ayudara a llevar a la salvación, a llegar a la salvación, pero sí es algo que nos muestra la obra soberana de Dios y su providencia acomodando todas las cosas. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla, en este caso en específico, para que las naciones pudiesen escuchar también el Evangelio. ¿Qué le había dicho Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo? ¿Qué les había dicho? Que hicieran discípulos en las naciones y que los bautizasen, que ellos se esparcieran, que no solamente ahí en Judea, sino que hasta lo último de la tierra ellos fueran, hicieran discípulos. Y en la vida de Cornelio, en lo que está sucediendo en este momento en particular, nosotros estamos viendo la entrada, el camino que Dios está usando para que el pueblo de Israel, los judíos, pudiesen ver cómo Dios estaba no solamente rescatando o salvando a aquellos que ellos creían que podían ser salvos por su linaje, por su sangre o por su religión, sino a aquellos que Dios quería salvar simplemente por gracia, a todas las naciones. Nos dice que esto sucedía, mientras esto sucedía, también sucedía que Pedro comenzó, tiene hambre, dice él, estaba orando para la azotea orar. Y mientras él estaba orando, tiene hambre, Dios le da una visión. Dice que entra en un éxtasis, entra realmente como fuera de sí, no es algo que él comienza a meditar. A lo mejor nos ha sucedido, ¿no? Que a lo mejor cuando estamos descansando en la casa sin hacer nada, a lo mejor nos ponemos a pensar y empezamos a meditar y a atar cabos de ciertas cosas que nos pasaron en el día, de ciertas cosas que platicamos con algún amigo, familiar o compañero de trabajo. Este no era el caso de Pedro. No era como que él estaba atando cabos de algo que él había comprendido, sino que cuando nos menciona que entra en este éxtasis es porque Dios comienza a darle una visión, una revelación de algo. Y en esta sucede algo muy importante dentro de la cultura de lo que ellos como judíos creían, precisamente Pedro, que dice que viene un lienzo y comienza a mostrarle varios animales, los cuales muchos de ellos eran animales inmundos. ¿Qué quiere decir esto? Eran animales que ellos como judíos no tenían permitido comer. Eran animales que ellos como judíos los miraban como algo para paganos, para gente no convertida, para no creyentes, y algo que estaba prohibido hacer, iba en contra de su ley, en contra de su pensamiento. De hecho, comer de algo así no solamente estaba mal, sino que también te veían como alguien que era inmundo porque te contaminabas de aquello que habías comido. Sin embargo, cuando él tiene esta visión,
Dios le dice en esta visión, mata y come. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? ¿Qué es lo que Pedro le dice? Posiblemente una de las respuestas más religiosas, arrogantes, que pudo haberle respondido en ese momento. Le dice, versículo 14, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro, al igual que todos los judíos de época, se sentían orgullosos de lo que ellos eran, de lo que representaba ser judío, de lo que representaba cumplir la ley, de lo que representaba tener una imagen ante los demás. Para él era muy importante, no solamente para él, de hecho en el contexto que nosotros vemos de la historia, también para los romanos era muy importante sus credenciales, sus cartas, ¿no? De quiénes eran ellos. Ellos podrían decir, no, pues yo soy un centurión que comando tal legión, que soy hijo de tal persona, que tengo tales hazañas en mi vida. Incluso los judíos, ellos también, entre más renombre tuvieran sus padres, sus maestros, su apellido, su nombre, ellos más importantes eran, ellos se jactaban de lo que ellos podían haber hecho. Actualmente pudiéramos pensar, pues eso no sucede ahora. Bueno, a lo mejor no de la misma manera, pero sí sucede ahora. Hace unos días que me cambié de trabajo y mientras iba a algunas entrevistas de trabajo, mientras hablaba con algunas personas, pues era importante lo que yo les pudiese decir de quién era yo, cuál era mi experiencia, lo que yo sé hacer, lo que no sé hacer, lo que yo he trabajado, en dónde he trabajado, con quién he trabajado. Todas esas cosas eran parte de mi carta de presentación, mi currículum, que realmente importa en gran manera para si me dan el trabajo o no me lo daban. En todos los aspectos de nuestras vidas tiende a ser importante, pero tristemente, muchas veces, como Pedro, pensamos que eso importa también en nuestra vida cristiana. Les voy a contar un ejemplo. Yo hace algunos años, me acuerdo que estaba hablando con un amigo que él tenía la costumbre, una práctica de faltar a la iglesia al menos 2 domingos a la semana. Él faltaba mucho, la verdad. Ahora como paréntesis, pues obviamente nosotros sabemos que eso pues no es correcto, que eso está mal, que somos llamados a congregarnos, a no dejar de congregarnos. Y congregarnos nos ayuda, nos edifica y seguimos creciendo y aprendiendo. Parte de que es un mandato de parte de Dios. Pero sin embargo, yo tomaba eso de una manera muy extrema. Y me acuerdo que yo platicando con él, yo le contaba un poquito de mi contexto. Yo en ese entonces vivía muy lejos de la iglesia. Yo tenía que tomar 2 transportes y luego tenía que caminar como 15 minutos. Y yo le decía, es que tú la tienes bien fácil, vives bien cerca, tienes carro, ni faltas. Le digo yo, y no, si supieras todo lo que yo hago para llegar, a qué horas me tengo que levantar y así. Y yo me jactaba en ese momento, yo le decía, yo nunca no recuerdo cuánto tenía en ese entonces, pero yo le decía algo así como 15 años que tengo de cristiano, ni una vez he faltado a la iglesia. He ido enfermo, he ido con el pie roto, he ido recién operado porque me habían operado. Y yo le decía, todo así, yo le decía, yo nunca he faltado. Porque yo, al igual que Pedro, a lo mejor en ese entonces me jactaba y decía así como Pedro, oye, yo nunca he comido nada inmundo, yo nunca he comido algo impuro, yo soy muy buen cristiano. Pero la realidad es que sí, no faltaba a la iglesia, pero tenía otras muchas fallas en mi vida que yo no las miraba porque yo me enfocaba en lo bueno que yo era porque no faltaba a la iglesia. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo también no falto, o a lo mejor faltas, pero dices, no, es que yo sí oro, y a lo mejor los hermanos que van a la iglesia, ellos no oran como yo oro. A lo mejor los hermanos que hacen esto, a lo mejor ellos no llevan una vida como la que yo llevo. Es que yo tengo un mejor vocabulario que los demás, yo no tengo vicios. Y pudieses pensar un montón de cosas. De hecho, tristemente, muchas veces cuando nos preguntan que por qué somos cristianos o qué nos diferencia como cristianos con los demás, tendemos a hablar de cosas que nosotros hacemos o practicamos o no practicamos. Es que yo soy cristiano porque voy a la iglesia siempre. Yo soy cristiano porque oro. Yo soy cristiano porque no hago esto en mi vida o porque no practico tales cosas. Y pensamos que eso es lo importante, pero Pedro está a punto de encontrarse con una verdad
que es importante que nosotros también entendamos. Que todo eso que nosotros creemos que nos hace cristianos, que nos trae la salvación o que nos hace mejores personas, realmente no son tomados en cuenta, porque la única obra que es tomada en cuenta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos cristianos, no porque somos buenas personas, no porque venimos a la iglesia cada domingo, no porque leemos la Biblia constantemente, que espero si lo hagamos. Nosotros somos cristianos por la única y maravillosa razón de que Cristo en su misericordia tuvo piedad de nosotros, vino a la tierra y murió por nuestros pecados. No hay otra razón. No hay nada más que nos haga cristianos, no hay nada más que nos haga mejores creyentes que los demás, sino que nuestra única carta de presentación, la más importante, aquello que debe de ir al frente de nuestro currículum, aquello que nos debe de representar, no es lo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer en un futuro, sino lo que Cristo ya hizo. Eso es lo que verdaderamente nos hace creyentes. Eso es lo que verdaderamente nos hace cristianos. Lo que Cristo ya hizo en nuestro lugar. ¿Y por qué ya lo hizo Cristo? Porque tú y yo no podíamos hacerlo. Porque si bien a lo mejor podemos enfocarnos en algo que sí pudimos hacer o que creemos que podemos hacer, la realidad es que no necesitamos examinar mucho nuestras vidas para darnos cuenta de que no nos alcanza, de que somos pecadores, de que fallamos constantemente y en muchos aspectos de nuestras vidas que no nos hace dignos, que realmente nos hace impuros, como aquello Pedro estaba a punto de entender en esta visión. Por eso la respuesta de Dios, después de 3 ocasiones, imagina, 3 veces, yo me pongo a pensar y digo, Dios me está hablando, tengo una visión como la de Pedro, entendería la primera, pudiera pensar. La realidad es que no, a lo mejor yo hubiesen pasado 10, 15 veces y me hubiera costado. Pedro al igual. Después de 3 veces que Dios le dice, lo que Dios limpió no llames tú común. El versículo 15. Nos cuesta muchas veces desarraigarnos de lo que creemos que es lo correcto. Pedro por eso estaba así. Y la verdad es que nosotros muchas veces estamos igual. Muchas veces sabemos que estamos haciendo algo mal. El Señor nos habla a través de la predicación, nos habla a través de nuestro pastor, a través de los ancianos, a través de algún otro miembro de la iglesia. Y decimos como que, es que no estoy tan mal. Y nos cuesta y nos dicen 1, 2, 3, un montón de veces. Y aún así seguimos cayendo en lo mismo. Y la realidad es que si nosotros ponemos nuestra esperanza en que sí vamos a poder cumplir, en que sí vamos a poder llevar una vida buena, como Pedro tal vez creía que la estaba llevando, la realidad es que no vamos a poder. En lugar de disfrutar del Evangelio, vamos a llevar una vida con una carga, con un peso, con una doble moral, porque vamos a estar fingiendo tener algo que realmente no tenemos. Ahora, el mencionarles esto no es para tratar de minimizar la vida que tenemos en cuanto a lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. De hecho, hay una frase que escribió el pastor R.C. Sproul que me gusta bastante, que dice, Dios no minimiza el pecado para poder perdonarlo, sino que lo lleva a la cruz en la persona de su Hijo y desde ahí pronuncia la sentencia limpio. Me gusta bastante porque cuando hablamos de la gracia o de la obra de Dios perdonando nuestros pecados, o cuando hablamos de esta obra que no toma en cuenta lo que nosotros somos para rescatarnos, pudiésemos caer en el error de pensar de que se está minimizando nuestro pecado. De que, bueno, pues entonces no importa si yo fallo. No, la realidad es que nuestro pecado es tan grave, nos aleja tanto de Dios, nos hace unas personas tan inmundas delante de Dios que necesitamos la única manera que puede suceder para que seamos limpios, y es la persona de Jesucristo, su obra. O sea, nuestro pecado no es que sea menor, es tan grande
que solamente puede ser limpiado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ser limpios. No hay nada que tú o yo, o Pedro, o ninguna otra persona pueda hacer para ser perdonado, para ser parte del pueblo de Dios, sino que ir a la cruz, sino que ir a la persona de Jesucristo. Entender la gracia es poder entender y ver nuestro pecado como lo que es, como esa ofensa tan grande, esa transgresión tan grande para nuestro Creador, para nuestro Señor. Entender que en verdad nosotros somos tan impuros, tan indignos, que no mereceríamos estar frente a Dios, siquiera mencionar su nombre, porque somos tan perversos, tan malvados, tan impuros, ante un Dios tan santo, tan bueno y tan perfecto, que no lo merecemos. Sin embargo, su gracia es tan grande, tan maravillosa, que por gracia solamente es que nosotros podemos acercarnos a Él y poder decir que hemos sido limpiados. Y lo que Dios limpió, ya nada más, nadie más lo puede llamar impuro. Porque si bien en la Biblia y en el sistema que tenían los judíos y que miraba Pedro en este entonces, era que había un proceso para limpiar los pecados. Había toda un ritual, una manera en la cual ellos eran limpiados de sus pecados, en la cual ellos eran perdonados. Era un proceso que requería no solamente que ellos se prepararan, sino preparaban incluso los instrumentos, su alimentación, su vestimenta, el sacrificio que iban a llevar. Y esto no era como que, ya quedó y ya fueron perdonados. Era continuamente. Tenían que hacer todo este proceso para que sus pecados fuesen perdonados. Sin embargo, en Jesucristo es una sola vez y para siempre. Fue tan perfecto el sacrificio de Jesucristo que no necesitó nada más. Nada más, fue completo, no necesitamos nada más, ni tus obras, ni las mías, ni un sacrificio más. Su sacrificio y su obra fue completa. Y en este contexto, Pedro, entendiendo esta visión, es que acepta ir a la casa de Cornelio. No solamente va a él, sino que se lleva unas personas con él, también judíos, que estaban con él en Jope. Y una vez que es recibido y que llega a la casa, menciona algo importante, versículo 28. Entrando a la casa, Pedro les confiesa, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí nosotros vemos que Pedro entendió perfectamente la visión. No se trataba de un menú de alimento, de algo que podía o no podía comer. No se trataba de algo más, sino que Dios le estaba mostrando que ese momento iba a llegar y que entonces, aun cuando este momento era mal visto por todos, era tan mal visto que incluso en la ley escrita que ellos tenían, decía que ellos no podían compartir alimentos ni utensilios de comida siquiera con alguien que no fuese judío. O sea, cuando ellos lo hacían, ellos también se contaminaban. Que que Pedro hiciera esto con un romano y con los familiares de un romano y con los amigos de un romano, realmente iba a perjudicar, por decirlo de alguna manera, su imagen para con todos los demás judíos. Era algo, como él decía, abominable. Y no lo estaba diciendo para ofenderlos, sino para que ellos entendieran que en verdad Dios le había mostrado que él tenía que ir y cumplir con ese momento. Continúa diciéndoles, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esta palabra hace referencia a que Dios no toma en cuenta su nacionalidad, Dios no toma en cuenta su origen, Dios no toma en cuenta lo que ellos han vivido, sino que solamente por gracia es que Dios está rescatando y está limpiando a Cornelio, a su familia y a aquellos que se acerquen. De hecho, el versículo 43 dice, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
está abriendo la puerta no solamente para judíos, sino para todas las naciones. Se cumple aquel llamado que Dios está haciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, para que vayan y prediquen a todas las naciones. Se cumple la promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento, cuando dijo que en Abraham serían benditas todas las naciones, porque a través de su descendencia viene Jesucristo, y en Jesucristo son benditas todas las naciones. Y lo que predica a partir de aquí Pedro no es conviértanse al judaísmo. Pedro no les dice eso. Pedro no les dice, a partir de ahora tienen que llevar una vida de esta manera. Tampoco, tampoco les habla de esa manera. ¿Qué es lo que predica Pedro? Les habla de la persona de Jesús. Les dice, porque Jesucristo, a quien ungió al Señor, el Santo, el que llevó una vida buena y ayudó a los necesitados, estuvo haciendo sanidades, el que prácticamente, el que vivió aquellas cosas que tú y yo no pudimos, el que verdaderamente sí fue justo y perfecto, ese hombre que fue crucificado por nuestros pecados, que fue levantado en una cruz y resucitó, y no solamente resucitó, sino que le vimos y fuimos testigos de su resurrección, y que ese Jesucristo resucitado nos ha llamado a predicarles, es el mismo que nos rescató a nosotros judíos, pero también a ustedes, los gentiles. No es un versículo aislado, no es una doctrina nueva. De hecho, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, como la Biblia constantemente nos va a estar señalando que de Dios dos pueblos hizo Dios uno. Que esa separación, esa barrera que separaba a los gentiles de Dios, porque no cumplían con la ley, porque no podían vivir una vida justa, porque nadie, ni tampoco los judíos lo podían hacer. Pero aquellas barreras que había ahora en Cristo habían sido quebrantadas. ¿Por qué? Porque como Pedro les predica, porque Jesucristo llevó una vida perfecta, porque Cristo llevó y cumplió la ley tal como ninguna otra persona pudo hacerlo. Y ese cumplimiento de la ley de Jesucristo fue tan completo y tan perfecto que no se necesitó de nadie más para que su obra fuese completa, para todos aquellos que creen en su nombre, para todos aquellos que le buscan. ¿Y quiénes son los que le buscan? Aquellos que Dios ha llamado a seguirle, a su pueblo, sus escogidos, ya no judíos solamente, sino ahora judíos y gentiles, aquellos que se acercan a Jesucristo. Aquí encontramos este inicio de la expansión de la iglesia. Y ya no se trataba de judíos o gentiles, aunque tristemente es una lucha que vamos a ver que siguió habiendo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que venía predicándoles Pedro, son humanos, pecadores, y aún Pedro, después de esta visión, después de predicarle, nosotros vamos a encontrarnos más adelante que Pedro incluso tenía esa división que nos menciona también, que él comía solamente con los judíos y tiene que venir Pablo a regañarlo. Decirle, oye, estás haciendo precisamente aquello que no deberías de hacer, estás haciendo acepción de personas. Es una lucha que ellos iban a tener, pero gracias a Dios que no dependía de cómo se comportara Pedro. Gracias a Dios que no dependía de lo que él pudiera hacer o no, porque la realidad es que Pedro era tan pecador y fallaba tanto como cualquier otra persona. Era un hombre que Dios usó grandemente, pero al igual que todos seguía teniendo problemas. Y esto lo menciono porque ni Cornelio, ni Pedro, ni ningún otro de los personajes que sale aquí es el personaje principal de esta historia, sino Jesucristo, quien a través de su obra tan perfecta, tan completa, es que tanto Cornelio, que no pertenecía al pueblo, como Pedro, que aún seguía cometiendo errores, podían ser llamados hijos de Dios. Y ni uno era más que otro, sino que los dos al mismo nivel podían ser llamados hijos de Dios, porque lo que Dios estaba teniendo en cuenta no eran las obras, el pasado o el historial de uno u otro, sino lo que Dios estaba tomando en cuenta era la obra de Jesucristo. Así que hermanos, de la misma manera nosotros pudiésemos pensar o pudiésemos caer en dos puntos.
Pudiésemos malamente pensar que somos muy buenos, que somos muy cristianos y que ya lo tenemos todo de parte de Dios porque nos lo hemos ganado. El día de hoy yo te puedo decir que si ese es tu pensamiento y si hemos caído en ese razonamiento, que es un buen tiempo para arrepentirnos. Es un buen tiempo para decirle, Señor, ayúdanos a no ser arrogantes, a no ser orgullosos, a no depender de nosotros mismos. Ayúdanos porque en verdad el único bueno, el único justo, el único perfecto es Jesucristo. Y gracias a su obra es que nosotros estamos aquí. Pero también si el día de hoy tu pecado, tu maldad, al igual que la mía, nos hace sentir que no somos dignos de estar ante Dios, ante su presencia, nos hace sentir impuros. Yo te quiero decir también que confíes y descanses en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. También podemos pedirle ayuda a nuestro Señor, que nos ayude a crecer, a salir adelante de aquellos pecados con los que tanto estamos luchando, por más vergonzosos que estos sean. Pero podemos tener esperanza en que la obra de Jesucristo fue tan completa, tan perfecta, que aún aquellos pecados que nosotros creemos que son vergonzosos y que no tienen perdón, aún esos pecados, si tú los traes delante de Dios, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él perdona nuestros pecados, nos limpia, nos ha limpiado ya y nos permite estar ante su presencia. ¿Amén?